Austria desplegó algunas de las máquinas perforadoras de túneles más grandes y avanzadas del mundo para atravesar millones de toneladas de roca sólida en los poderosos Alpes. Después de 17 años de trabajo, miles de millones de euros invertidos y la participación de miles de trabajadores, completaron uno de los 7 proyectos ferroviarios más grandes del planeta. Pero, ¿cuáles son exactamente los beneficios de conectar el mar Báltico con el mar Adriático y cómo logró Austria alcanzar lo que antes parecía imposible? Todo esto será revelado en el documental de hoy. Los Alpes son la cadena montañosa más importante de Europa. Se extienden por casi 1.200 kilómetros a través de 8 países desde Francia y Suiza hasta Austria y Eslovenia, y cubren alrededor de 189.000 kilómetros cuadrados. Durante miles de años este vasto sistema montañoso ha sido conocido como los pulmones verdes del continente. Pero aunque los Alpes dan vida, también dividen. Separan el norte y el sur de Europa, obligando a que las carreteras serpenteen por pendientes empinadas, muchas veces cubiertas de nieve en invierno, mientras que los ferrocarriles deben aferrarse a valles estrechos, con velocidades bajas y capacidad limitada. En pocas palabras, los Alpes han sido durante mucho tiempo una barrera formidable para todo tipo de transporte, excepto el avión. En el sur de Austria, este desafío es más evidente en la cordillera de Koralm, que se eleva entre Estiria y Carintia. La distancia de Graz a Klagenfurt es de solo unos 140 kilómetros. Sin embargo, en tren, el viaje puede tardar hasta 3 horas. Incluso en coche, requiere más de 1 hora y media. Este obstáculo ha frenado durante mucho tiempo el intercambio económico y ha limitado la conexión humana, a pesar de que ambas ciudades son centros regionales vibrantes. Esta barrera no solo afecta a la región, impacta a toda Europa porque el sur de Austria se encuentra en el corredor Báltico-Adriático, uno de los 9 ejes de transporte clave que se extiende por más de 2.400 kilómetros. Esta ruta conecta el puerto polaco de Gdańsk con Venecia, Italia, con el objetivo de crear una red de transporte moderna, rentable y respetuosa con el medio ambiente. Es uno de los 9 corredores centrales de transporte en Europa, con un recorrido de más de 2.400 kilómetros. Comienza en los puertos de Gdańsk y Gdynia, en Polonia, pasa por Varsovia, Katowice, Viena, Graz y Klagenfurt, antes de terminar en Trieste y Venecia, en la costa del Adriático. La meta es establecer un eje de transporte moderno y de alta velocidad que haga que el movimiento de mercancías entre el norte y el sur del continente sea más rápido, más barato y más ecológico. Sin embargo, justo en el corazón de este corredor, Austria se ha convertido en el cuello de botella. El terreno alpino hace que las rutas a través de Koralm y Semmering sean lentas y obsoletas sin cumplir con los estándares TEN-T. Para resolverlo, Austria, junto con la Unión Europea, optó por una solución ambiciosa: perforar directamente las montañas, construir un sistema de infraestructura completamente nuevo y modernizar todo el corredor para alcanzar los estándares actuales. Antes de esto, Austria enfrentó una carga de construcción como nunca antes. En el punto más alto, hasta 2.500 trabajadores e ingenieros participaron directamente en el proyecto. El sitio funcionaba casi como una ciudad subterránea temporal. Había campamentos, talleres mecánicos, subestaciones eléctricas y centros de control. Todo esto era para mantener el proyecto en marcha las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque una sola interrupción podía retrasar el progreso durante meses. Así que no sorprende que construir solo el túnel de Koralm haya costado más de 5.000 millones de euros, mientras que todo el proyecto ferroviario de Koralm está valuado en aproximadamente 11.000 millones de euros. La parte más importante del proyecto es el ferrocarril de Koralm, con 130 kilómetros de longitud, que conecta directamente Graz y Klagenfurt. Toda la ruta está electrificada y diseñada para que los trenes de pasajeros alcancen velocidades de hasta 250 kilómetros por hora, cumpliendo con los estándares europeos TEN-T. Junto con otras infraestructuras, más de 100 puentes y viaductos, además de 19 estaciones y paradas nuevas, esto lo convierte en una de las líneas más modernas de Europa. Lo más destacado es el propio túnel de Koralm, que mide 33 kilómetros de largo, perforando las montañas con 2 tubos paralelos, conectados por pasajes transversales
cada 500 metros, donde la cobertura de roca alcanza hasta 1.200 metros de espesor. Después de que se aprobara el proyecto del ferrocarril de Koralm, comenzó el verdadero reto perforar esta enorme montaña. Los austríacos sabían que no podía ser una excavación al azar. Un solo error podía retrasar el proyecto por años o incluso provocar el colapso del túnel. Por eso el primer paso fue un estudio geológico exhaustivo. Se perforó un túnel exploratorio de 10 kilómetros en paralelo a la ruta principal, junto con más de 130 perforaciones verticales, para tomar muestras y analizar la estructura de la roca. Los resultados mostraron que las montañas de Koralm son una mezcla compleja de gneis, mica esquisto y muchas zonas de fallas. Algunas secciones son tan sólidas como el acero, pero a solo unas decenas de metros la roca es blanda y propensa a colapsar. Para adaptarse, los ingenieros tuvieron que usar varios métodos. En las áreas estables se desplegaron 2 enormes tuneladoras TBM. Cada máquina mide cientos de metros de longitud con una cabeza cortadora de 10 metros de diámetro. La cabeza giratoria usa discos de corte para triturar la roca y los escombros se transportan por bandas hasta vagones de tren que los llevan a la superficie. Las TBM se usan en los tramos más largos y rectos, donde la geología es predecible. En buenas condiciones, una TBM puede avanzar unos 20 metros por día. Sin embargo, en zonas con fallas, las TBM se vuelven peligrosas porque pueden atascarse o causar derrumbes. En esos casos, el equipo de construcción tuvo que cambiar a métodos tradicionales de perforación y voladura, perforar orificios, colocar explosivos, detonar y luego retirar la roca con maquinaria pesada. Este método es más lento pero más seguro y preciso. La cantidad total de roca excavada en este gigantesco proyecto superó los 9 millones de metros cúbicos. Para manejarla se instalaron 82 bandas transportadoras con una longitud total de 50 kilómetros funcionando día y noche. Esto redujo decenas de miles de viajes en camión, ahorró costos y limitó la contaminación. Junto con la excavación, una tarea clave fue construir un revestimiento interno resistente para el túnel. Justo detrás de la cabeza cortadora, un mecanismo especial instalaba automáticamente segmentos de concreto prefabricado en anillos cerrados. Esta estructura funciona como el esqueleto soportando la carga y protegiendo la sección recién abierta del túnel de la inmensa presión de la roca circundante. Lo importante es que la roca excavada no se desperdició. Aproximadamente la mitad se recicló en el sitio. En Saint Paul se construyó una planta de concreto de más de 4.500 metros cuadrados que producía en promedio 100 segmentos de concreto por día. A lo largo del proyecto se fabricaron más de 42.000 segmentos que se instalaron continuamente detrás de las TBM, creando un revestimiento duradero para todo el túnel. Después de más de una década de perforaciones y voladuras, el Koralm Tunnel fue tomando forma. Con 33 kilómetros de longitud, es el túnel ferroviario más largo en la historia de Austria y figura entre los 7 túneles más largos del mundo. Por supuesto, en un túnel excavado en roca sólida, la seguridad es la máxima prioridad. Justo en la entrada del túnel, enormes portones de acero sirven no solo como puntos de acceso y salida, sino también como barreras contra incendios. Estos han sido probados con cientos de simulaciones digitales CFD, donde los ingenieros modelaron escenarios de fuego y explosión para calcular con precisión la temperatura, la presión del humo y los gráficos de tiempo de supervivencia. Más adentro, los 2 tubos de vía única están conectados por pasajes transversales cada 500 metros. Puedes verlos como puentes de vida en solo unos minutos a pie. Los pasajeros pueden moverse al otro túnel completamente separado por puertas cortafuego capaces de resistir temperaturas de miles de grados. Y luego en el corazón de la montaña hay una estructura que sorprende a muchos, una estación de rescate subterránea. Con una plataforma de 400 metros en cada tubo, hay espacio suficiente para que varios trenes se detengan al mismo tiempo. Cuenta con puertas cortafuego, ventilación de alta capacidad, sistemas de niebla de agua y refugios herméticos, un verdadero búnker subterráneo que puede proteger a miles de personas. En todo el túnel, enormes ventiladores controlan el flujo de aire y cientos de hidrantes y rociadores de agua se colocan cada 50 metros listos para convertir el túnel entero en una cámara de supresión de incendios en cuestión de segundos.
Incluso los trenes son monitoreados por el Sistema Europeo de Control de Trenes ETCS, el sistema de control más avanzado de Europa para evitar cualquier riesgo de colisión. A diferencia de los túneles de Gotardo o Brennero que tienen muchas entradas intermedias, el Koralmtunnel solo cuenta con dos portales principales, este y oeste. Eso significa que todos los materiales, la maquinaria y el personal deben pasar por estas dos puertas. Entonces, ¿en qué punto se encuentra hoy el túnel de Koralm? El recorrido del Koralmtunnel ha durado más de 17 años. Los trabajos comenzaron en 2008, cuando las primeras brocas tocaron la roca, y la última perforación se logró en 2020. Desde 2019 inició la instalación de las vías, los sistemas eléctricos, la ventilación, los sensores de seguridad y toda la infraestructura técnica. Para 2022, la obra de las vías se completó oficialmente. Sin embargo, para poner el túnel en funcionamiento, aún faltaba instalar muchos sistemas sofisticados desde el sistema de control de trenes ETCS hasta la red de supresión de incendios por niebla y las enormes puertas cortafuego. Según el plan, toda la instalación del equipo terminará a finales de 2024. Después de eso comenzará la fase más estresante, las pruebas y las mediciones a alta velocidad, previstas entre la primavera y el verano de 2025. Al mismo tiempo, más de 1000 maquinistas, coordinadores, personal de rescate y de mantenimiento deberán ser capacitados y familiarizados con la nueva ruta. Estos pequeños detalles son los que determinan el éxito del proyecto. Solo cuando todo esté listo, el Ministerio de Clima y Transporte de Austria podrá otorgar la licencia oficial de operación. Si todo sigue de acuerdo con el calendario, diciembre de 2025 marcará el primer cruce comercial de trenes por el Koralmtunnel. Eso significa que muy pronto la logística de la región e incluso de todo el corredor báltico-adriático quedará completamente modernizada. El cambio más impresionante que trae el Koralmtunnel es el tiempo de viaje entre Graz y Klagenfurt. La ruta tiene poco más de 140 kilómetros, que antes tomaba 3 horas en tren, pero ahora se reducirá a solo 45 minutos, 4 veces más rápido. Para los locales esto abre una forma de vida totalmente nueva: trabajar en Graz por la mañana y regresar por la tarde a casa junto al lago Wörthersee en Klagenfurt, o al revés, sin sentirse agotados. Un viaje de negocios rápido, una clase universitaria o incluso un café de fin de semana entre las dos ciudades ahora será más fácil que nunca. Esta conexión prácticamente borra las fronteras geográficas. Al este del Koralm está Estiria con Graz, como la segunda ciudad más grande de Austria. En 2023, el PIB regional alcanzó los 61.2 mil millones de euros gracias a su fortaleza en maquinaria, metalurgia, fabricación de automóviles y materiales avanzados. La planta Magna Steyr en Graz actualmente ensambla vehículos para marcas globales como Mercedes y Jaguar. No solo eso, Estiria lidera el país en investigación, invirtiendo más del 5% de su producto regional en I+D, lo que le ha dado a Graz el apodo de la capital creativa de Europa. Al oeste del Koralm está Carintia con Klagenfurt, junto al pintoresco lago Wörthersee. Además del turismo, la región también cuenta con una economía moderna. En 2023, su PIB fue de 26.6 mil millones de euros. Villach es un punto destacado, ya que Infineon Technologies tiene aquí una de las plantas de semiconductores más grandes de Europa, lo que convierte a Carintia en un eslabón estratégico de la industria microelectrónica. Un estado es fuerte en industria pesada e investigación. El otro sobresale en alta tecnología y turismo. Ahora pueden complementarse perfectamente. Pero el impacto del proyecto no se detiene en las fronteras de Austria. El corredor báltico-adriático, una de las rutas de transporte centrales de Europa, se beneficiará directamente. El ferrocarril de más de 2.400 kilómetros conecta los puertos de Gdańsk y Gdynia en Polonia, pasando por la República Checa, Eslovaquia y hasta Trieste y Venecia en el Adriático. En el pasado, el cuello de botella en Austria ralentizaba el flujo de mercancías, poniendo a la zona en desventaja frente a las rutas marítimas o por carretera. Sin embargo, para ver realmente su magnitud, es necesario colocar al Koralmtunnel en el contexto global. En todo el mundo, los túneles de montaña no son solo infraestructura de transporte, son símbolos de ingeniería, economía y ambición nacional. En Suiza, el túnel de base de Gotardo mide 57 kilómetros de longitud y actualmente es el túnel más largo del planeta.
Ese proyecto tardó 17 años en construirse, costó más de 12.000 millones de euros, involucró a unos 2.600 trabajadores y requirió excavar más de 28 millones de toneladas de roca. Como resultado, Gotardo convirtió a Suiza en el centro de tránsito norte-sur de Europa, con miles de trenes de carga y pasajeros circulando a diario, reduciendo drásticamente el tráfico de camiones a través de los Alpes. En Francia e Italia, el túnel de Mont Dambin, en la línea Lyon-Turín, está en construcción con más de 57 kilómetros de longitud. El costo estimado supera los 25.000 millones de euros y es uno de los proyectos más polémicos de Europa debido a su enorme presupuesto y largo cronograma. Cuando se termine, promete reducir el tiempo de viaje Lyon-Turín de más de 3 horas a solo 1 hora, con 45 minutos, además de crear un corredor de alta velocidad a través de los Alpes, compitiendo directamente con el transporte por carretera sobre el paso de Mont-Cenis. Comparado con estos gigantes, el Koralmtunnel de 33 kilómetros puede parecer modesto, pero en términos de importancia estratégica no es menos crucial. Gotardo es central para la ruta norte-sur, mientras que Koralm es la clave para conectar el Báltico con el Adriático, transformando a Austria de un cuello de botella en la columna vertebral del transporte transcontinental. Y a diferencia de Mont Dambin, el Koralmtunnel enfrenta menos oposición social, ya que los habitantes ven beneficios inmediatos en su vida diaria. Lo que comenzó como un proyecto técnico para acortar tiempos de viaje, el túnel de Koralm, se ha convertido en un símbolo de conexión para toda Europa, abriendo una nueva puerta del mar Báltico al Adriático. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Es una obra de genialidad o una apuesta arriesgada? Déjanos tus comentarios aquí abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para acompañarnos en más documentales que vienen en camino.